El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, avanzamos hacia la Semana Santa, la Semana Mayor. Estamos ya en este segundo domingo de Cuaresma. La Iglesia nos presenta el misterio de la transfiguración de Jesús en el monte. Como todos los años, el segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a meditar en este misterio. Este año corresponde al texto que acabamos de escuchar de San Lucas, capítulo 9. Dice así el Evangelio, el evangelista Lucas: En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. En aquel tiempo, ¿cuándo sucede eso? Textualmente dice el Evangelio: 8 días después. Y sigue el relato. 8 días después ¿de qué? Del anuncio que hace Jesús a sus apóstoles de su pasión. Iban caminando a Jerusalén y el Señor les habla de su inminente pasión, muerte y resurrección. La Cuaresma es ese ir caminando hacia revivir ese misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pues después de ese anuncio, 8 días después, dice Lucas, Mateo y Marcos dicen 6 días después,
más o menos. Lucas dice textualmente unos 8 días después de ese anuncio de la pasión. Sucede este misterio. Jesús se hace acompañar, ¿no? Elige a 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Lucas señala ese fin que tenía Jesús de hacer oración, como lo solía hacer. El Señor se solía apartar, a veces lo hacía de noche, y subía al monte, se apartaba a hacer oración, a hablar con su Padre. Pero en esta ocasión quiso asociar a estos discípulos, que son como los más importantes de todos los apóstoles, las columnas de la iglesia, de la futura iglesia que estaba por nacer. Pedro, Santiago y Juan. Pedro, el primer papa, iba a ser: sobre ti edificaré mi iglesia. Santiago, el que va a ser el primero en derramar la sangre por Cristo, el mártir. Y Juan, ¿no? Aquel discípulo amado, que el Señor quiso tener siempre junto a sí. Lo vemos allí en la última cena, junto a Jesús, bien cerquita de Jesús, reclinando su cabeza en el pecho del Señor, y lo vemos al pie de la cruz. Pues el Señor en la transfiguración elige a estos 3 y subió a un monte para hacer oración. En oración el Señor se transfigura. Mientras oraba, dice Lucas, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. El Señor en oración en el monte Tabor se transfigura, muestra su gloria, aquella gloria que estaba como escondida bajo el velo de la humanidad. De alguna forma este misterio es la confirmación del misterio de la encarnación. El Dios que se hace hombre, como escondiendo su gloria, aparece a ojos de todos como un hombre más. Y sin embargo, no es solo hombre, es hombre, Dios hecho hombre. En esa persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, están unidas hipostáticamente la naturaleza humana y la naturaleza divina. Dios y hombre. Vemos a Jesús en algunos aspectos de su vida mostrando más su humanidad, cuando tiene hambre, cuando tiene sed, cuando está cansado, cuando puede sufrir y puede morir. Y de hecho muere en la cruz como hombre. Y en otros momentos lo vemos como Dios, perdonando pecados, resucitando muertos, teniendo dominio sobre la creación, sobre el mar, sobre el viento, expulsando demonios, curando enfermos. Allí actúa su divinidad, ¿no? En esa unión tan grande que existe allí en Cristo nuestro Señor, Dios hecho hombre. Pues en este misterio de la transfiguración, como que se evidencia la gloria de su divinidad. Y toda su naturaleza humana, hasta sus vestidos, quedan resplandecientes, relampagueantes. Su rostro cambió de aspecto. San Mateo, San Marcos hablan de que el rostro brillaba más que el sol. Lucas dice sencillamente, su rostro cambió de aspecto. Aparece la gloria del Señor. Mientras estaba en oración, de pronto, continúa el texto, aparecieron conversando con él 2 personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. En aquella manifestación aparecen 2 personajes del Antiguo Testamento, tal vez los más importantes de todo el Antiguo Testamento, rodeados de esplendor, es decir, en la gloria. Moisés y Elías, representando toda la ley
del Antiguo Testamento en la persona de Moisés, el legislador, y Elías representando a todos los profetas del Antiguo Testamento. Moisés y Elías llenos de gloria, hablando con Jesús. Allí estaban los apóstoles viendo eso, contemplando eso. Y hablaban, ¿de qué hablaban? Hablaban, esto solo lo trae Lucas, no dice ni Mateo ni Marcos, hacen referencia que hacían ellos allí. ¿De qué hablaban? Lucas sí, dice, hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Textualmente leímos de la muerte que Jesús tenía que padecer. Este misterio tiene relación con la pasión. Por eso está metido aquí, la Iglesia lo pone aquí en la Cuaresma, preparándonos a la Semana Santa, porque está realmente relacionado con la pasión. Anteriormente está el anuncio de la pasión. Me van a entregar, voy a morir, pero voy a resucitar. 8 días después sucede el misterio de la transfiguración. ¿Y de qué hablaban aquellos personajes santos del Antiguo Testamento con Jesús? De la pasión, de la muerte. Poco tiempo después sucede ese misterio de la muerte. Es ese monte de la transfiguración que está relacionado con aquel otro monte del Calvario. La gloria junto a la cruz. Este misterio, además de ser una confirmación de la gloria, una confirmación del misterio de la encarnación, como decíamos, también es un anticipo de la gloria de la resurrección. Cristo iba a resucitar, lo había dicho claramente a sus apóstoles, pero antes debía padecer, morir y quedar sepultado. Pues este misterio es un anticipo de esa gloria de la resurrección. Esto va a suceder conmigo y esto va a suceder con la Iglesia. Todo el cuerpo de Cristo quedó iluminado, transfigurado, pues el misterio de la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que unido a su cabeza tiene que pasar por la pasión y tiene que ser transfigurado y resucitar como Cristo. Este misterio también es un antídoto del escándalo de la cruz. Los apóstoles, y en particular Pedro, Santiago y Juan, tenían que vivir el misterio de la pasión, cosa que no podían comprenderlo. El Señor les habló claramente 1, 2 y 3 veces. Ellos ni se animaban a preguntar. Incluso querían apartarlo de la cruz, como dijo Pedro: Señor, eso no te va a suceder, no te desanimes, nosotros te vamos a ayudar, vamos a dar la vida por ti, vamos a pelear contra estos romanos, contra estos malvados. Y el Señor: Pedro, no entiendes nada, apártate de mí, Satanás, le dijo concretamente, ¿no? Es necesario pasar por la cruz, como le dijo después Jesús resucitado a los discípulos de Emaús: hombres de corazón duro, ¿no era necesario que el Hijo del Hombre pasara por la muerte para resucitar y entrar así en la gloria? Y les fue mostrando todo el Antiguo Testamento, donde aquellos pasajes del Antiguo Testamento hacían referencia a la pasión, a la muerte y a la resurrección. ¿Cómo es que los judíos que conocían toda la Sagrada Escritura no podían comprender esas profecías del Antiguo Testamento que hacían referencia a eso, como la de Isaías, del siervo sufriente? ¿No? Estaban el corazón endurecido, ellos esperaban un Mesías terreno, querían la gloria sin la cruz. Es necesario pasar por la cruz. Pues los apóstoles debían ver a su Maestro crucificado, no transfigurado, sino destruido, ¿no? Transformado de tal manera que no parecía hombre sino un gusano, dice la Escritura. Y entonces eso iba a ser como un escándalo para los apóstoles. Pues este misterio de la transfiguración es un antídoto contra ese escándalo de la cruz.
Es como decirle, confíen en mí, voy a resucitar, soy Dios, pero es necesario que vaya a la cruz, lo van a comprender después, fortalezcan su fe. Esas son palabras para Pedro, Santiago y Juan, pero a través de ellos para todos, para nosotros, que después de 2000 años nos cuesta comprender el misterio de la cruz. Tal vez comprendemos o intentamos comprender el misterio de la cruz de Cristo. Qué bueno que sufrió por mí, que derramó su sangre por mí. Pero el Señor nos llama a compartir eso. Así como escogió, ¿no?, a Pedro, Santiago y Juan, elige a muchos, a nosotros, en particular los consagrados, pero a todos los bautizados, a compartir el misterio de la cruz. No se llega al cielo sino se pasa por la cruz. De eso conversaban Moisés y Elías en el Monte Santo, del Éxodo, de la muerte de Jesús. Continúa el texto diciendo, Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. No era un sueño natural, por así decir. Era mucho más que eso. Era como una pesadez enorme. Era el misterio que los sobrepasaba totalmente. Algo difícil de vivir para una naturaleza humana, pecadora, ¿no? Recargados. Vuelve a suceder ese sueño, esa pesadez en Getsemaní, con los mismos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, cuando ven al Señor abatido, sudando sangre, llorando, y se duermen. Pedro, ¿no has podido rezar conmigo? ¿No han podido rezar, acompañarme en este momento difícil? ¿No han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Pues esa pesadez, ¿no? Caen rendidos de sueño, pero dice el texto, despertándose, ¿no?, en una gracia particular, vieron la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. Contemplaron allí el misterio, la gloria de Jesús y de los que estaban con él, con Moisés y Elías. Ahí estaban Moisés y Elías, llenos de gloria. Para un judío ver a Elías, ver a aquel que fue arrebatado en un carro de fuego, lleno de gloria, y a Moisés, el legislador. Este misterio nos habla también de que en Jesucristo se da la plenitud de la ley, el cumplimiento de la ley. Todo el Antiguo Testamento fue una preparación al misterio de Cristo. Toda la ley y los profetas miran a Jesús. Es la culminación, la plenitud de la ley y de los profetas. De todo eso nos habla el misterio de la transfiguración. Los apóstoles elegidos vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él, y después se retiran. Cuando se retira Moisés y Elías, Pedro, como que siempre quiere meterse Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué bueno es quedarnos aquí. Quedaron felices, viendo tanta gloria, tanta majestad. El texto griego dice kalos. El kalos no solamente es qué bueno estar aquí, que estemos aquí, sino qué bello, qué hermoso. Se puede traducir de las dos maneras. Qué hermoso es estar aquí. Quedémonos para siempre. Y dice el evangelista, sin saber lo que decía. Pedro no sabía lo que decía. ¿Por qué dice el evangelista que no sabía lo que estaba diciendo? Pedro quería quedarse en la gloria sin pasar por la cruz. Como nos pasa a nosotros, en innumerables ocasiones a lo largo de la vida, un momento de gloria, de felicidad, de consuelo, de alegría espiritual. Aquí queremos quedarnos. Pensamos que eso es el cielo.
o un anticipo del cielo, pero bueno, ahí que eso vaya creciendo hasta que llegue al cielo. Pero hay que pasar por la cruz. Cuando llega la cruz nos rebelamos, pensamos que todo anda mal. No hay gloria sin la cruz. Nos dice San Pablo en la segunda lectura de hoy. Dice, algunos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Que no nos pase eso a nosotros. San Pablo dice a los filipenses, muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando. Es decir, que San Pablo insistía en ese misterio de la cruz. Se los digo llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Muchos católicos, si rechazamos la cruz, vivimos como enemigos de la cruz de Cristo. Estos tales acabarán en la perdición. Si rechazamos la cruz, no vamos a llegar a la gloria. Acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre, es decir, las sensaciones. Si ponemos nuestro fin, nuestra vida en las cosas sensibles, pues claro que no queremos sufrir, rechazamos la cruz y nos perdemos la gloria. Que no nos pase eso a nosotros, que esta Cuaresma, que esta Semana Santa que se va aproximando nos ayude con la gracia de Dios, a penetrar en el misterio de la cruz, que está presente y estará presente en nuestra vida. Si vivimos bien la cruz, llegaremos a la gloria. No había terminado de hablar, continúa el texto, cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. Pedro dijo eso medio insensatamente y vino una nube. Esa nube es el Espíritu Santo. Ellos se vieron envueltos en esa nube. No solamente no veían de afuera el misterio, sino que se vieron envueltos en ese misterio. El Espíritu Santo los cubrió con su sombra. Una nube que los cubrió, como el Espíritu Santo cuando descendió sobre la Virgen para fecundarla, ¿no? Dice el texto, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Pues de manera análoga, dice el misterio, dice el texto, que una nube cubre a los apóstoles para comprender algo al menos ese misterio de la transfiguración. Se llenaron de miedo. Allí también es algo que los excede. Esa fuerza de lo sobrenatural que la naturaleza humana no puede resistir. Es algo desconocido. Se llenaron de miedo. Y de la nube salió una voz que decía, este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cesó la voz y queda Jesús nuevamente solo con sus apóstoles, vuelve a su estado natural. Más bien el estado natural es el otro, ¿no? Vuelve como a esconder su divinidad. Pero allí aparece, es un misterio trinitario, ¿no? Aparece la voz del Padre, este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo, dando testimonio del Hijo, este es mi Hijo único, lleno de gloria. El Espíritu, ¿no? Que aparece allí en forma de nube. Padre, Hijo y Espíritu Santo es una manifestación del misterio trinitario, que la Iglesia quiere que lo meditemos, en particular en el cuarto misterio de luz. Es un misterio de luz que la Iglesia lo inserta en el medio de la Cuaresma. Tiempo penitencial, tiempo de conversión, tiempo de subir con Jesús al monte, ¿no? Es un esfuerzo, dejar todo lo que nos estorba, todo lo que el peso que nos agobia, una buena confesión para dejar los pecados, renunciar a muchas cosas, a los sentidos, por eso el ayuno, estamos apegados a 1000 cosas, es un tiempo de liberarse de muchas cosas, de purificar el corazón, de acompañar a Jesús al monte,
contemplar ese misterio, pero ¿qué pasa después? Bajan del monte, ¿no? Nuestra vida aquí en la tierra es eso, es subir, tal vez por la oración, subir al monte con Jesús, contemplarlo, escuchar su palabra. La Cuaresma también es tiempo de meditar en la palabra de Dios, la palabra de Dios escrita, el Evangelio. Lean el Evangelio en el tiempo de Cuaresma que nos queda antes de la Semana Santa, escúchenlo, ¿no? El que no conoce la Escritura no conoce a Cristo, dice San Jerónimo, creo, ¿no? Desconocer las Escrituras, desconocer el Evangelio, su palabra, es desconocer a Cristo. Tiempo de conversión, tiempo de penitencia, de ayuno, de oración, unido a Cristo, de penetrar en la palabra de Dios, disponer nuestro corazón, quebrantar nuestro corazón por la humillación. Aceptemos los golpes que Dios permite, están destinados a ablandar nuestro corazón de piedra. Aceptemos el fuego de Dios que viene a purificar nuestro corazón, a quemar las impurezas. Estamos llamados nosotros como iglesia y cada uno a subir al monte. Literalmente tenemos que subir aquí al montecito, ¿no? Al santuario. La Eucaristía es nuestro tabor, ¿no? Cada día, y en particular los domingos, tenemos que subir al monte con Cristo a contemplar ese misterio. Para nosotros la Eucaristía, ¿no? La hostia consagrada, la hostia blanca, que el sacerdote eleva después de la consagración, es Jesucristo resucitado, Jesucristo transfigurado. Contemplemos, adoremos, pidamos la gracia y carguemos fuerzas, ¿no? Retomemos fuerzas para seguir el combate de cada día y seguir a Cristo hasta la Semana Santa, con la cruz a cuestas, estar dispuestos a morir con Él para resucitar con Él. Si no, vamos a vivir la Semana Santa mal. De verdad tenemos que morir con Cristo, morir a nosotros mismos para resucitar con Él. Dice Juan Pablo II que estamos llamados a contemplar y testimoniar el rostro transfigurado de Cristo. Contemplar y testimoniar con nuestra vida el rostro transfigurado de Cristo. Moisés, cuando iba a hablar con Dios, salía y su rostro estaba iluminoso, dice el texto del Antiguo Testamento, el Génesis o el Éxodo. Bueno, allí Moisés transfigurado de alguna forma, mucho más nosotros al unirnos con Cristo, no solo al contemplarlo, a escucharlo, sino al recibirlo en nuestro corazón. Hagamos 3 tiendas, dijo San Pedro, pues la tienda que tenemos que hacer es nuestro corazón para albergar a Jesús. Allí sí nos podemos quedar. Qué bueno, qué bello es quedarnos aquí contigo, Señor, y voy a defender la gracia, voy a vivir contigo. Llamados a contemplar y testimoniar el rostro transfigurado de Cristo y a vivir, dice Juan Pablo II, una existencia transfigurada. Vivir una existencia transfigurada. Nuestra vida en unión con Cristo tiene que ser distinta. Se tiene que notar que tenemos fe, que tenemos la esperanza en el cielo, que estamos en gracia de Dios. No siempre pasa eso. ¿Cómo es que hay católicos, cristianos tristes, amargados, enojados? Todo eso pasa en nuestra vida, pero tenemos que vivir una existencia transfigurada, con la cruz a cuestas. Aunque estemos aplastados por la enfermedad, por la cruz que sea, ¿no? Siguiendo a Cristo hasta el monte Calvario para resucitar, morir con Él y resucitar con Él, con la ayuda de la Virgen que nos acompaña de manera particular en este camino cuaresmal. Ese fue el punto final. Ave María Purísima.